Bueno, este es el tercer video correspondiente al módulo 9 de recursos y reclamos, en donde vamos a analizar el reclamo administrativo previo y otros remedios que usualmente se estudian junto con los recursos y reclamos. Si recuerdan el mapa que habíamos trazado al inicio del módulo, distinguíamos a los efectos del agotamiento de la vía impugnatoria y la vía reclamatoria. Y dentro de la vía reclamatoria habíamos dicho que la figura típica es el reclamo administrativo previo. En este punto nosotros lo que vamos a hacer es una aproximación a la figura del reclamo administrativo previo, tratando de enfocarnos en lo que es el trámite de este remedio en sede administrativa. Sin embargo, esta figura se estudia con un poco más de profundidad, y es lo que les va a pasar a ustedes en el módulo subsiguiente, que es el módulo de Derecho Procesal Administrativo, porque está intrínsecamente relacionado al agotamiento de la vía administrativa que se ve en ese módulo. Entonces, en esa primera aproximación al reclamo administrativo previo, vamos a decir que es una petición fundada en derecho por medio de la cual se requiere de la administración el cumplimiento de una obligación de hacer, de no hacer o de dar. Es así que Balbín dice que el campo principal de aplicación del reclamo administrativo previo son las omisiones de la administración, siempre teniendo en claro, como decíamos en el video 1, que en la génesis de esta cuestión, en el origen de la controversia que da lugar a un reclamo administrativo previo, no hay un acto administrativo. ¿Por qué? Porque si hubiera un acto administrativo, la vía específica y excluyente que debe seguir el particular para impugnar ese acto administrativo si quiere agotar la vía es la interposición de los recursos administrativos que correspondan de acuerdo a la naturaleza del acto. El reclamo administrativo previo, por el contrario, sirve para agotar la vía cuando no hay un acto administrativo y lo que se apunta es a que la administración subsane una omisión. El ejemplo que yo les daba en el video 1 es el de un jubilado que accedió, que se le otorgó por parte de la administración previsional un beneficio jubilatorio, por ejemplo, sobre la base de un 60 o 70% móvil del sueldo del activo. Y de pronto el jubilado advierte que la administración no le está liquidando sus haberes conforme a ese porcentual. Entonces, ¿cómo hace para pedirle a la administración que subsane esa omisión? Por medio de un reclamo administrativo previo. Cuando la administración rechace ese reclamo administrativo previo en forma expresa o tácita, el particular recién podrá ir a la justicia. Pero si ustedes ven en el ejemplo que yo les di, no hay un acto administrativo que define una cuestión de derecho en el inicio, sino una omisión de la administración. La administración no está liquidándole los haberes como corresponde. En lo que es el régimen nacional, ustedes van a ver que el régimen del reclamo administrativo previo no está en el reglamento nacional como sucedía con los recursos, sino en el texto de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos en los artículos 30, 31 y 32. El artículo 30 establece el principio general y en ese sentido dice que el Estado no puede ser demandado sin reclamo administrativo previo. Hay ciertas exclusiones, entre las cuales se destaca la de los actos administrativos. Hemos dicho que para impugnar un acto administrativo, la vía específica y excluyente son los recursos administrativos que están dentro de la vía impugnatoria. O sea, el reclamo administrativo previo no sirve para impugnar actos administrativos. Luego el artículo 32 de la ley establece excepciones, es decir, casos en los que no es necesario agotar la vía por medio de reclamo, sino que el particular puede ir directamente a la justicia. La primera de esas excepciones es que cuando el particular pretende la repetición de lo pagado en virtud de una ejecución o de lo pagado en virtud de un gravamen indebido. Esta excepción tiene un campo de aplicación muy grande en materia tributaria y se da, por ejemplo, cuando al particular la administración tributaria, AFIP, le hizo una determinación de oficio, por ejemplo, en concepto de impuesto a las ganancias o IVA. El particular transitó todo el procedimiento administrativo de determinación tributaria y al cabo de ese procedimiento se vio obligado a pagar, ya sea en sede administrativa o en virtud de una ejecución judicial. Cuando el particular quiere repetir, es decir, exigir la devolución de ese pago porque considera que el gravamen no correspondía pagarlo,
En estos casos, el régimen administrativo lo exime de plantear reclamo administrativo previo y lo habilita para acudir directamente a la justicia. ¿Cuál es la lógica de esta excepción? Que si el particular ya planteó sus argumentos y sus fundamentos en el marco del procedimiento administrativo tributario, no tiene sentido que previo a exigir la devolución de lo pagado, tenga que plantear nuevamente la cuestión en la administración. Entonces, en estos casos se lo habilita para ir directo a la justicia. La segunda de las excepciones que menciona el artículo 32, vigente a la fecha, es cuando el particular le quiere reclamar a la administración daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual. El ejemplo típico, los accidentes de tránsito protagonizados por una ambulancia del sistema de salud o por un vehículo de propiedad de la policía, los daños y perjuicios por mala praxis en los hospitales públicos, etc. Estos son todos supuestos de responsabilidad extracontractual del Estado. ¿Cuál es la explicación de esta excepción? A partir de un decreto del año 1944, un decreto nacional, y a partir de allí, en virtud de una práctica inveterada tanto en el ámbito nacional como provincial, la administración se encuentra vedada de reconocer indemnizaciones de daños y perjuicios en sede administrativa, en el entendimiento de que esta cuestión exige sí o sí la intervención de los jueces ordinarios. Entonces, si la administración no puede determinar indemnizaciones de daños y perjuicios en sede administrativa, no tiene ningún sentido obligarlo al particular que plantee este tipo de cuestiones en sede administrativa porque no va a poder tener una respuesta eficaz por parte de la administración. Entonces, en estos casos no tiene sentido el reclamo administrativo previo, sino que el particular puede ir directamente a la justicia. En el régimen nacional no hay un plazo de interposición para el reclamo administrativo previo. Y es lógico que así sea, porque los plazos de caducidad, en el caso de los recursos administrativos, se explican porque es necesario darle a los actos administrativos, que son aquellos contra los cuales se dirigen los recursos, es necesario dotarlos rápidamente de estabilidad a los fines de la seguridad jurídica. En cambio, acá, como no hay un acto administrativo en el origen, es lógico que el reclamo administrativo previo no se encuentre sujeto a ningún plazo de interposición porque no existen las razones de estabilidad y seguridad jurídica que concurren a propósito de los recursos administrativos. ¿Qué sucede cuando la administración resuelve en forma expresa el reclamo administrativo previo? Esa decisión es irrecurrible en sede administrativa y agota la vía. No es necesario plantear contra esa decisión ningún otro recurso. Consecuentemente, una vez que la administración le notifica al particular del rechazo expreso de su reclamo administrativo previo, a partir de esa notificación comienza a correr el plazo de caducidad de la acción judicial. Ya van a ver ustedes en la bolilla de proceso administrativo que una vez que se agota la vía, comienza a correr un plazo de caducidad de 90 días hábiles judiciales para que el particular inicie el juicio. ¿Qué pasa cuando la administración no resuelve en forma expresa el reclamo administrativo previo, sino que incurre en silencio? En estos supuestos, al cabo de unos plazos que ya vamos a ver cómo se computan, el particular gana la posibilidad, si quiere, de considerar denegado tácitamente su reclamo administrativo previo y por consiguiente tener por agotada la vía y acudir a la justicia. Siempre el silencio o posibilidad de denegatoria tácita es precisamente eso, una posibilidad de carácter facultativo, optativo para el particular. Es decir, que si el particular quiere, puede continuar esperando indefinidamente hasta que la administración resuelva su reclamo administrativo previo. ¿Cómo se computan los plazos para la denegatoria tácita en materia de reclamo administrativo previo? Primero, el particular tiene que esperar 90 días, que son hábiles administrativos. A partir del día 91 puede, si quiere, interponer un pronto despacho. A partir del día que interpone ese pronto despacho, el particular tiene que esperar otros 45 días hábiles administrativos. Y a partir del día 46 puede, si quiere, tener por denegado tácitamente su reclamo administrativo previo. La ley establece que el Poder Ejecutivo puede ampliar estos plazos a 120 días y a 60 días respectivamente cuando la cuestión fuere compleja y necesitara más tiempo de resolución.
En el año 2000, la ley 25.344 introdujo modificaciones significativas en la redacción del artículo 31 de la Ley de Procedimientos Nacional, que es la que regula esta cuestión. Esto generó una controversia en torno a la interpretación y al alcance de estos plazos. ¿Por qué? Porque una primera lectura de la ley, del artículo 31 reformado por esta ley, podría llevar a pensar que el plazo de caducidad de la acción judicial comienza a correr no solo cuando se le notifica al particular de la resolución expresa que rechaza el reclamo administrativo previo, sino también en los supuestos de denegatoria tácita, vale decir, cuando se cumple el día número 45, podría llegar a pensarse, según la forma en que ha sido redactado este nuevo artículo, que a partir del día 46 al particular le comienza a correr el plazo de 90 días hábiles para iniciar el juicio. Esta interpretación ha sido descartada por la Corte en el fallo Biosystems del año 2014. ¿Por qué? Porque si el particular a partir del día 46 se ve obligado a iniciar la acción judicial dentro de los 90 días hábiles subsiguientes, eso implicaría que el silencio o posibilidad de denegatoria tácita ya no es más facultativo o optativo, sino obligatorio. ¿Por qué? Porque si el particular no inicia la acción judicial a partir de los 90 días posteriores al día número 46, pierde el derecho a la revisión judicial. Entonces, ahí ya, como ustedes se darán cuenta, la denegatoria tácita ya deja de ser facultativa y pasa a ser una imposición en contra del particular. Por eso la Corte rechazó esta interpretación y sostuvo que el plazo de caducidad únicamente comienza a correr en los supuestos de rechazo expreso del reclamo, no así en los supuestos de rechazo tácito o por silencio. ¿Qué sucede en el ámbito provincial? La Ley de Procedimientos, sancionada en el año 1976 y con una reforma significativa en el año 91, no regula el trámite del reclamo administrativo previo. Sin embargo, la jurisprudencia derivaba la obligatoriedad de esta exigencia del artículo 21 de la Constitución de Tucumán, ex artículo 19 de la Constitución de 1990. ¿Por qué? Porque sostenía que ese artículo, cuando habla de toda reclamación de índole administrativa, debe ser despachada en el plazo de 3 meses, lo que en realidad está diciendo es que en todos los casos es necesario formular una reclamación administrativa previa. La verdad que esta interpretación de la vieja jurisprudencia implica realmente invertir el sentido de ese artículo, porque ese artículo lo que consagra es un derecho o garantía a favor del particular, que es el derecho a que sus peticiones sean resueltas en el plazo de 3 meses. No puede ser interpretado, por el contrario, como la imposición de una obligación a cargo del particular consistente en formular reclamo administrativo previo. De hecho, no es eso lo que dice la norma. Lo único que realmente se puede inferir de esa norma es el plazo de resolución del reclamo administrativo previo, que es de 3 meses desde su interposición. Este aparente vacío normativo vino a ser llenado en el año 1991 con la sanción del Código Procesal Administrativo, que es la Ley 6.205 de la provincia de Tucumán. Sin embargo, lo que ese código regula en sus artículos 12 y 13 no es en sentido estricto el reclamo administrativo previo, que es un remedio que transita por la sede administrativa, sino que regula el instituto más amplio del agotamiento de la vía administrativa previa. Con esto quiero decirles que estos artículos regulan tanto la vía impugnatoria como la vía reclamatoria. Así se establece en el artículo 12 el principio general, que es la obligatoriedad de agotar previamente la vía administrativa, y en el artículo 13 se desarrollan las excepciones. Este es un tema que ustedes van a ver en profundidad en el módulo de proceso administrativo. Basta por ahora decirles que en el artículo 12 está consagrado en el ámbito provincial de principio y en el artículo 13 las excepciones. Con esto concluimos lo que es el reclamo administrativo previo y vamos a avanzar en el análisis de otros remedios particulares que frecuentemente se estudian dentro del módulo de los recursos y reclamos administrativos y que son la aclaratoria, la queja y el recurso de revisión. La aclaratoria, como su nombre lo indica, sirve para pedir aclaraciones respecto de lo decidido en un acto administrativo. Su naturaleza jurídica es discutida por la doctrina en el sentido de si se trata de un recurso o de un reclamo. ¿Por qué es de naturaleza discutida? Porque al no
dirigirse a la impugnación de un acto, sino únicamente a pedir aclaraciones, muchos autores sostienen que no es un recurso. Lo cierto es que la ley provincial lo denomina recurso y lo regula dentro del capítulo de los recursos. Las causales que dan lugar a la aclaratoria son las siguientes. Cuando existe contradicción en la parte dispositiva, por ejemplo, el artículo 1 del resuelve dispone no hacer lugar a la petición y el artículo 2 dispone hacer lugar a la petición, lo cual evidencia una clara contradicción. La segunda causal cuando existe una contradicción entre la parte dispositiva y la motivación, es decir, en los considerandos se dice una cosa y luego en el resuelve se dice lo contrario. Cuando se ha omitido resolver alguna de las cuestiones planteadas, por ejemplo, un empleado de la administración provincial pidió que se le pague el adicional por título correspondiente a los meses de junio, julio y agosto. Y luego el acto resuelve únicamente lo atinente a los meses de junio y julio y no omite pronunciamiento alguno en relación al mes de agosto. Entonces es una clara omisión de una cuestión planteada. Y el régimen provincial agrega también como motivo de aclaratoria la posibilidad de corregir errores materiales o de hecho. El caso típico de esto son los cálculos numéricos o matemáticos que a veces se hacen en ciertos actos administrativos y que pueden ser corregidos en el ámbito provincial por vía de aclaratoria. La interposición de este remedio debe darse en el plazo de 5 días en el ámbito nacional y en el plazo de 3 días desde la notificación del acto, en ambos casos, en el régimen provincial. La interposición de un pedido de aclaratoria interrumpe el plazo para articular otros recursos. Y esto es lógico que así sea, porque si yo necesito plantear un recurso de revocatoria o un recurso jerárquico, un recurso de reconsideración, perdón, un recurso jerárquico en contra de un acto administrativo, es lógico que primero tenga la posibilidad de sacarme las dudas o pedir aclaraciones respecto del contenido del acto. Recién cuando se aclaren esas dudas, yo voy a tener posibilidad de ejercer adecuadamente mi derecho de defensa e interponer como corresponde el recurso que quiera yo interponer. Vamos a la queja. La queja también es de naturaleza discutida, aunque en general la doctrina sostiene que se trata de una reclamación porque no se orienta a impugnar un acto administrativo. La queja, por el contrario, procede frente a defectos de tramitación o incumplimiento de plazos legales o reglamentarios inherentes al trámite de un expediente. En estos casos quedan afuera los plazos de resolución de los recursos administrativos. ¿Por qué? Porque frente a ese incumplimiento de esos plazos puntualmente, la solución que trae la ley es otra, no es una interposición de una queja. Ya hemos visto que cuando la administración omite resolver los recursos dentro de los plazos legales establecidos, el particular tiene la posibilidad de considerar tácitamente denegado su recurso sin necesidad de pronto despacho. En cambio, cuando se trata de defectos de tramitación o incumplimiento de otros plazos, el particular puede interponer queja con el objeto de acudir ante el órgano inmediato superior y quejarse por el trámite que está teniendo el expediente. Esa queja no suspende el trámite del expediente, el superior puede pedir un informe circunstanciado al inferior si hace falta y debe resolver la queja en el plazo de 5 días, siendo dicha decisión irrecurrible. El ejemplo típico de supuesto que da lugar a queja, si ustedes recuerdan, cuando vimos el recurso jerárquico, nosotros vimos que el recurso jerárquico se interpone ante el órgano inferior y que el órgano inferior tiene que recibir el recurso y elevarlo al superior con competencia para decidir en el plazo de 5 días en el régimen nacional. Ahora, ¿qué pasa si el inferior no cumple con la elevación del expediente dentro de esos 5 días que establece el ordenamiento jurídico? El particular puede, en ese supuesto, plantear una queja ante el órgano superior y pedir que remita rápidamente el expediente del órgano inferior. Eso sería la queja. Avancemos por fin al llamado recurso de revisión. Nosotros hemos visto que por regla general, los recursos administrativos se encuentran sujetos a plazos perentorios de interposición y que si el particular no interpone recursos dentro de esos plazos, el acto administrativo queda firme y por ende deviene irrevisable tanto en sede administrativa como en sede judicial. Sin embargo, la ley permite este remedio especial que es el recurso de revisión que tiene por objeto la impugnación de un acto administrativo que ya ha quedado firme. Ya vamos a ver cuáles son las causales
Pero el elemento básico que debe verificarse para que proceda este remedio, que es sumamente excepcional, es que luego del dictado del acto aparezca un elemento nuevo que no se conocía en el momento en el que el acto fue dictado. Y así resulta si ustedes analizan las causales. ¿Cuáles son las causales que contempla el ordenamiento jurídico? Cuando el acto se fundó en documentos decisivos, cuya existencia se ignoraba o no se pudieron presentar como prueba antes del dictado del acto. Cuando el acto se fundó en documentos que luego son declarados falsos en un proceso judicial, o cuando el acto se fundó en el testimonio de testigos que luego fueron condenados por falso testimonio en un proceso judicial, o bien cuando luego queda demostrado que el acto se dictó mediando cohecho o cualquier otra maquinación fraudulenta. Todas estas causales, como les digo, evidencian la existencia de un elemento que se conoce después del dictado y que antes del dictado del acto no se conocía. El plazo de interposición es de 30 días en el ámbito nacional y de 10 días en el ámbito provincial. En ambos casos, desde que se recobraron los documentos, desde que cesó el impedimento o desde que se conoció la sentencia que declara la falsedad de los documentos o el falso testimonio de los testigos. ¿Quién resuelve el llamado recurso de revisión? Acá existe un vacío legal, la norma no lo dispone de manera expresa. Balbín sostiene que, como muchas de las causales que habilitan el recurso de revisión, involucran algún hecho ilícito en el que es probable que haya participado el órgano emisor del acto, es más saludable pensar que el recurso de revisión tiene que ser resuelto por el superior jerárquico y no por el mismo órgano que dictó el acto revisado. Con esto concluimos el módulo de recursos y reclamos administrativos. Les recuerdo entonces los canales de consulta que tiene habilitada la cátedra y desde ya, muchas gracias.